la defensa Lasker contra el gambito Evans. Así, después de su año triunfal en 1896, Lasker se convirtió no solo en el campeón mundial de hecho, sino también en el universalmente reconocido rey del ajedrez. Se distinguía por su fenomenal tenacidad, sus recursos tácticos, su excelente técnica de finales y una sutil penetración psicológica. Un poco antes, Schiffer había comentado que Lasker no tiene puntos débiles en absoluto, pero él sí es capaz de determinar y explotar los puntos débiles de su oponente. Lasker tenía una actitud indiferente hacia el estudio de la apertura, considerando que lo más importante era conseguir posiciones jugables. Aún así, concibió al menos dos defensas que llevan su nombre. En el gambito de la dama, que se encuentra en el match contra Marshall en 1907, y este gambito Evans, cuyo plan defensivo dejó esa apertura en el siglo XIX fuera de juego durante casi 100 años. Comenzó esta partida con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4, alfil por B4, C3 y alfil C5. Para poner en práctica la siguiente idea que llevó a cabo Lasker, pero la jugada alfil A5 es más exacta. Alfil C5, enroque. La jugada de ocupación central D4 es considerada como la mejor continuación en este momento. Tras el enroque, Lasker jugó D6, D4 y alfil B6. El valor de esta jugada, que se intentó en una de las partidas de McDonald y Laborde en Londres 1834 y 35, pasó desapercibida hasta que Lasker la realizó. Chigorin continuó aquí con A4. Sin embargo, en este momento también existe la continuación D por E5 y en el siglo XX también se jugaba el desarrollo del alfil A3 así como H3 en lugar del cambio en E5. Continuando la partida con A4, Lasker respondió con caballo F6. Aquí, alfil G4 también tiene su valor teórico, así como la línea E por D4. Pero continuemos con esta interesante partida donde Lasker continuó con el desarrollo caballo F6 y su adversario alfil B5. No es mejor tampoco el desarrollo o la jugada alfil D5 que se vio en una partida entre Chigorin y Lipki en Viena en 1898, donde las negras quedaron bien. Siguiendo con alfil B5, A6, alfil por C6, B por C6, A5, alfil A7 y D por E5. Existen otros intentos por parte, o existieron varios intentos por parte de las blancas en esta posición, como fue caballo de B a D2, así como el desarrollo de la dama a A4. Continuemos con la partida, el cambio D por E5, caballo por E4 y dama E2, que es un error. La combinación planeada por las blancas es incorrecta y conduce a una posición perdida. Debería haber luchado por el empate en este momento con el cambio E por D6, o de lo contrario, también con la jugada dama A4 posible en esta posición. Siguiendo con el error de Chigorin con dama E2, Lasker respondió con D5 y ahora caballo D4, que es un error. Mejor hubiera sido en esta posición
oponerse al alfil de A7 con alfil E3. Seguiría, por ejemplo, enroque, o de lo contrario, el desarrollo alfil G4, alfil por A7, torre por A7, dama E3, torre B7 y caballo de B a D2. Después de el enroque, seguiría el cambio alfil por A7, torre por A7, caballo D4, alfil D7, F3, caballo C5, caballo D2, torre E8, F4 y torre B7, aunque incluso aquí las cosas no son tan fáciles para las blancas. Siguiendo con el error de caballo D4, Lasker respondió con caballo por C3, caballo por C3, alfil por D4 y dama D3. La continuación, alfil B2, torre B8, caballo A4, alfil por B2, caballo por B2 y C5 es sin esperanzas para las blancas. Seguimos con dama D3, C5, dama G3, alfil E6, alfil G5. Si se hubiese capturado el peón con dama por G7, entonces sigue rey D7, torre A3, torre G8, dama por H7 y alfil E5 ganando. Tras alfil G5, dama D7, torre de A a C1 y F6, una buena jugada. La apertura de la columna G es decisiva. E por F6, G por F6, alfil F4, torre G8, dama F3, enroque, torre de F a E1. Aquí podrían jugar las blancas caballo E2, que es posible, pero las negras obtienen una buena posición en contra esta continuación. Por eso continuamos sencillamente, antes de continuar con todos esos análisis que aparecen después de caballo E2, con la línea torre F1 para deleitarnos con la victoria de la partida de forma prácticamente lineal. Siguió C4 y dama E2. O de lo contrario, podría seguir alfil G3, alfil G4, dama F4 y alfil E5 y las negras ganan. Tras dama E2, alfil F5 y ahora otro error, dama A2. Esto pierde instantáneamente, pero también las jugadas alfil G3 o dama D1 son igualmente malas para las blancas. Seguimos con dama A2, torre por G2, rey H1. La aceptación de la torre después de rey por G2 conduce al mate después de alfil H3 jaque, rey G1, dama G4, alfil G3, dama F3 y mate con dama G2. Por lo tanto, rey H1, pero sigue torre por F2. Y aquí las blancas abandonaron. La variante con alfil B6 se conoció, como habíamos dicho al principio, en la teoría de apertura como la defensa Lasker. Para que puedan disfrutar de todos los análisis que hemos omitido aquí en determinadas variantes, le dejo en el blog la partida completa con los comentarios para que este vídeo no se haga tan extenso con esas variantes y usted pueda en la tranquilidad del hogar sencillamente reproducirla en su bello tablero de 3 dimensiones, físico completamente. Espero que sea de su agrado esta partida, esta victoria de Lasker en el gambito contra el gambito Evans, y sin más, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.